Nacional. Por su seguridad, daremos algunas indicaciones a seguir en caso de alguna eventualidad. Esta sala cuenta con 2 salidas de emergencia, una a la izquierda y la otra es la entrada principal. En caso de algún siniestro, favor de dirigirse a la puerta más cercana y abandonar la sala en orden y con calma. Les pedimos que durante el evento los teléfonos celulares permanezcan en completo silencio para no interrumpir el desarrollo auditivo del mismo. Agradecemos su atención y esperamos que disfruten de esta experiencia de escucha. Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, pues a la Fonoteca Nacional se complace en recibir aquí a Julio Herrera y a Luis García. Yo soy Julio Delgado. Vamos a hablar esta tarde-noche, vamos a hablar de música indígena y principalmente del trabajo de una persona que fue muy importante para la investigación etnomusicológica en nuestro país, Henrietta Yurchenko, porque como parte de la conmemoración de la Fonoteca Nacional del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, este año nos dimos a la tarea de restaurar 20 grabaciones del trabajo de la maestra Henrietta Yurchenko en la Sierra Tarahumara. Este trabajo fue en 1946 y pues para que nos platique un poco o un mucho espero, del trabajo de la maestra Henrietta pues tanto en esa grabación que cabe mencionar que es Memoria del Mundo a partir del 2015, también con la colaboración de compañeros de aquí de la Fonoteca. Este trabajo merece el comentario tuyo porque tú conociste a la maestra Henrietta. Entonces, pues queremos que nos cuentes y nos pongas un poco en contexto de cuál fue el trabajo que realizó tanto en la Sierra Tarahumara, pues como posteriormente las demás visitas que hizo aquí en México. Bueno, pues buenas tardes, buenas noches. Sí, en realidad esos años de amistad con la doctora Henrietta pues dejaron muchísima experiencia. Yo realmente me sorprendía escucharla hablar sobre sus experiencias de grabación de campo, sobre todo. Pero no solo eso, sino el hecho de que Henrietta en los años 30, después de la época de la depresión, siendo mujer de una familia de ascendencia judía, de migrantes, en aquellos años, para tomar decisiones como mujer en esa sociedad norteamericana que la verdad no tenía todavía muchas libertades en el sentido de las decisiones de las mujeres. Realmente fue un gran atrevimiento, pero además movido ese atrevimiento por una necesidad de ser ella misma, porque Henrietta Yurchenko, independientemente de que era muy capaz, hay una anécdota muy interesante que nunca dejo pasar, como para que se den cuenta de cómo una necesidad vital de una persona, de un ser humano, puede romper un esquema en el que se le había moldeado bajo esa necesidad de ser ella misma. Y yo creo que esa experiencia fue fundamental en Henrietta Yurchenko, porque ella siempre tocó piano desde muy pequeña y le pagaban maestros de piano para que aprendiera. Entonces era genial en el piano, era una ejecutante impresionantemente hábil para tocar el piano. De tal manera que justamente cuando llega la Gran Depresión, el papá y la mamá de Henrietta le dicen al maestro, pues es que ya no va a haber clases, porque pues no hay dinero, no hay manera de pagarle. Pero estaba tan entusiasmado y tan admirado del talento de Henrietta que dijo, no importa, yo quiero seguirle dando clases de piano a Henrietta, porque la verdad es una persona muy hábil, con un talento fuera de serie, y yo quiero que siga tocando piano. Entonces, Henrietta tenía ya en esos entonces unas
inquietudes que le hacían leer cosas y no necesariamente continuar con la línea del piano. Y yo, cuando me dijo, imagínate que cuando yo estaba tocando el piano, mi mamá me regañaba porque no te escucho, Henrietta, le gritaba desde la otra recámara o desde la cocina o del comedor. Henrietta, no te escucho, para que ensayara, ¿no? Entonces estaba tocando el piano. Dice, y una vez mi mamá abre la puerta. Yo estoy tocando el piano, pero estoy leyendo un libro al mismo tiempo. O sea, ella ya tenía una necesidad de hacer otras cosas diferentes, independientemente de seguir con el piano. Dice, yo estaba tocando el piano, pero al mismo tiempo estaba leyendo un libro. De tal manera que cuando termina, según su maestro, ya culmina su carrera de pianista, Henrietta va al teatro. Y dice, mira, Julio, cuando me paré en el escenario, pues estaba todo el teatro lleno. Y me senté al piano y toqué la obra que me dejó el maestro. Dice, y la toqué perfecta, impecable y correcta desde el principio hasta el fin. Dice, entonces yo me levanté y escuché la ovación del público de pie. Me estaban aplaudiendo de pie. Entonces yo lo único que hice fue dar las gracias, salir por detrás del escenario, me senté en el quicio en los escalones que estaban allí en una entrada, me hice bolita, así, me encogí, y en ese momento decidí que no iba a ser pianista. Entonces, ya había probado su habilidad como músico, como pianista, pero ella tenía otras inquietudes. Dice, en ese momento decidí que no iba a ser pianista. Y empieza a incursionar, obviamente, en la búsqueda en Nueva York de todos los migrantes para grabar la música que traían todos los migrantes en Estados Unidos, los irlandeses, los judíos, los alemanes, de todos los lugares donde ven, ella se encargaba de buscarlos y de ir a escucharlos para invitarlos a la NY, a la estación de radio de Nueva York. Y entonces ahí empieza a hacer esos primeros experimentos de grabación con migrantes y le nace esa inquietud de conocer más y más de la música del mundo. Obviamente cuando ella llega a México, invitado por Tamayo, por Rufino Tamayo, que ella Tamayo la conoce en Nueva York y la pinta incluso, hace un cuadro de Henrietta Yurchenko y la invita a México. Y el primer lugar que conoce pues es Oaxaca y particularmente la Guelaguetza. En ese momento ella se queda verdaderamente impactada de todo lo que ve, de todo lo que escucha y se prende de la cultura y de las culturas mexicanas y es cuando decide comenzar a generar un proyecto para grabar música indígena y particularmente lo que ella le llama mucho la atención, la música prehispánica viva todavía en México, porque ella pensaba que todavía en los pueblos indígenas había elementos de la música prehispánica, sobre todo en el canto. Y entonces es cuando decide llegar. Entonces, una mujer muy valiente, porque para esos años de los 40, sola, en la montaña, en la selva, en la sierra, cargada con mulas, con equipo pesadísimo, como única mujer en una expedición, o sea, para esa época y en esas condiciones sociales, verdaderamente fue una valentía y fue no solamente la valentía, sino la decisión de que al romper esos esquemas de lo femenino, de la familia, de la mujer en Estados Unidos, rompe con todo eso y es caprichosa. Es caprichosa pero muy femenina, y eso sí lo quiero asentar mucho, muy coqueta. Henrietta era rompecorazones, era una mujer rompecorazones, así, de ese tamaño, no porque tenía valentía y no porque tenía la decisión de hacer cosas, dejaba de ser femenina y coqueta, y siempre que me veía, querido, ¿cómo estás, mi amor? Y hacía todo el mundo, a todos los amigos los trataba con mucho cariño, pero con mucha coquetería. Y así era el perfil de Henrietta, ¿no? Y era necia con sus ideas, y esa necedad la agradecemos ahora
esa valentía la agradecemos ahora, porque finalmente dejó estos testimonios que al ser considerados memoria del mundo, pues implica justamente que muchas de estas obras de personas que se han aferrado a sus ideas, que han sido necios en hacer algo, al final de cuentas, nosotros sabemos que hay muchos científicos, de muchos investigadores, por ser tercos, incluso ser encarcelados y ser enjuiciados antiguamente, fueron aportadores de las ideas fundamentales que construyeron el Nuevo Mundo. Entonces, Henrietta Yurchenko cabe dentro de esos personajes, por supuesto, porque no solamente hay que reconocer la aportación etnomusicológica de Henrietta, sino hay que reconocer toda su aportación como mujer, como una persona que no solamente veía la parte musical, ahora nos vamos a dar cuenta, sino que reflejaba también en sus trabajos lo que estaba ocurriendo socialmente, lo que estaba ocurriendo culturalmente, lo que estaba ocurriendo a nivel de gobierno, a nivel de instituciones, y también esos apuntes son importantes no para un contexto musical indígena solamente de la época, que sirve como referencia para nosotros poder hacer un historial o una línea de tiempo, como dicen por ahí también, de lo que hacían antes los pueblos indígenas, de cómo se han desarrollado y de lo que actualmente se hace, ¿no? En ese sentido coincido con Rubén Luengas, que también marca eso, pero yo voy más allá. Yo voy más allá porque no solamente es eso, es todo lo demás que les acabo de decir a nivel de instituciones, a nivel de contextos sociales, culturales, familiares, de cómo en ese momento tuvo que superar todas esas cosas para poder hacer su trabajo. Y no está muy lejos de lo que actualmente también padecemos, para hacer el trabajo. En todas sus referencias, en su biografía de La Vuelta al Mundo en 80 años, ahí podemos, en sus cartas y demás, nos podemos dar cuenta de todas las vicisitudes y de todos los tropiezos que tuvo para poder desarrollar su trabajo. Tampoco fue de que pues ya vas a investigar y ve, no, tuvo que superar una serie de cosas que uno los ve y dice, no, pues no es nada nuevo, ¿no? También aquí nos tenemos que enfrentar a ese tipo de situaciones. Entonces, en términos generales, esa es un poco la visión que yo tengo de Henrietta. Las veces que yo fui a la Sierra Tarahumara, pues el solo hecho de ver el contexto geográfico y que yo en un viaje de 5 o 6 horas, que ya había camionetas de la ciudad de Chihuahua hasta Huachochi, sentía la muerte con tantísimas curvas y y un viaje larguísimo, incómodo. Entonces yo no me puedo imaginar en esa época cómo tenía que viajar no sé cuánto en camiones infames, incluso al lomo de bestia, ¿no? Sí, ella se queja en sus memorias se queja mucho de los camiones, ¿no? Sí. Sí, de que tenía que pasar muchas horas en los camiones. Incluso los tuvo que empujar. Exactamente, sí, y que comentas que casualmente en el camino se encontró una comitiva que iba a un evento político y que fue la que aprovechó, ¿no? Sí, porque se había quedado varada en medio del camino, en la sierra, y pasaron unos políticos allí que le dijeron, pues ¿a dónde va? Pues voy a hacer esto y aquello. Pues subieron el equipo que más podían en el carro, se la llevaron, y el resto del equipo lo tuvieron que llevar en mula para Aguachochi. Entonces, si esas veces que yo fui se me hizo pesadísimo, pues entonces no quiero imaginar lo que ella padeció cuando lo describe. 50 años antes. Sí, ¿no? Increíble, ¿no? Entonces, y sí, ese esfuerzo realmente vale la pena, porque al final de cuentas, cuando escuchemos los audios, pues a lo mejor a nivel de audio, a nivel de sonido, nos va a parecer importante, interesante, curioso, qué sé yo, pero si tampoco contamos estas cosas, entonces no vamos a tener claro el verdadero valor que tiene, o sea, el verdadero valor que existe detrás de la cultura, la música no se mueve por sí sola, no se mueve por sí sola. La cultura, la música necesita todo un contexto social que permita que fluyan los elementos de la música y de la danza, porque sin ellos es imposible que se manifiesten. Y en gran parte, en gran medida, Henrietta descubre todos esos contextos que al final de cuentas le permiten hacer esas grabaciones, ¿no? Después de una serie de luchas y de vicisitudes y de tropiezos que tuvo en todo el camino. Entonces yo creo que es importante lo que dice mi tocayo,
en el sentido de que sí es importante hacer un contexto previo para que ya cuando lo escuchemos digamos, bueno, valió la pena, ¿no? Históricamente valió la pena todo lo que pasó y todo lo que sucedió. Bueno, también como parte de este contexto, pues hay que mencionar que este proyecto es la segunda visita que hace Henrietta a México. Ya tuvo este contacto a través del pintor Rufino Tamayo con las manifestaciones culturales de Oaxaca. Pero entonces ella desarrolla un proyecto, porque de Oaxaca se fueron a Chiapas en esa vez, estuvo aproximadamente un año. Y desarrolla un proyecto que se lo propone a la Biblioteca del Congreso, pero ve que no puede solamente con los recursos económicos, que necesita otro tipo de apoyo. Es por eso que acude al Instituto Indigenista Interamericano, que en aquella época era Manuel Gamio, si no me equivoco, el director, y de la Secretaría de Educación Pública. Su secretario era Jaime Torres Bodet. Estaba platicando con una compañera hoy mismo. En aquella época no eran solamente políticos los que llegaban a secretario, eran estadistas. Entonces tenían una visión muy diferente de cómo se tenía que manejar una institución, ¿no? Para qué servían los recursos y cómo orientar los recursos. Entonces, en esta visión y con estos apoyos, ya con el acuerdo entre las tres partes, es que ella se va, pues efectivamente, pues con 100 kilos de equipo, con Agustín Maya, que era el fotógrafo, y con las cartas de presentación, ¿no? Las cartas de recomendación. Este proyecto tripartito era un proyecto de 3 años, ¿sí? Iniciaba en 1945 y continuaba hasta 1946, 47, visitando inicialmente comunidades en Chiapas, después se movieron con los huicholes y los seris, y la tercera etapa fue visitar precisamente primero los tarahumaras, los rarámuris, y enseguida se fueron con los yaquis. Entonces de ahí es que surgen estos audios, y pues vamos a entrar un poquito más a lo que es la otra parte, ¿no? Pasan 60 años, 70 años de las grabaciones. Se declara, se incorpora al registro de Memoria del Mundo, se inscribe en el registro de Memoria del Mundo de México. Aquí hay una particularidad, hay un apartado que dice que tienen que ser obras originales, ¿no? Estas obras originales están en la Biblioteca del Congreso. Pero hay una cláusula que dice que también las copias tempranas son parte de la Memoria del Mundo. Y estas copias, las copias que llegaron a nosotros, como parte de su acervo, ya estuvieron guardados por mucho tiempo. La copia del Instituto Indigenista Interamericano, una vez que concluye, pasa a la UNAM. Y también estas 2 copias, llegaron aquí a la Fonoteca Nacional a formar parte integral de nuestro acervo. Y los compañeros de aquí tuvieron la visión de proponerlo para inscribirlo en la Memoria del Mundo, en la sección México, obviamente, y pues bueno, ya es una etiqueta que le da una importancia diferente a estos materiales. Entonces, te cedo la palabra a Luis García, que es el que hace las intervenciones sobre los materiales. Ahorita te pediría que nos pusieras en contexto de cuál es el proceso de la restauración que llevamos aquí en la Fonoteca, y que nos pongas unos ejemplos. ¿Qué tal? Bienvenidos. Bueno, a mí me parece muy interesante lo que acaban de mencionar de las vicisitudes que tuvo que pasar Henrietta para grabarlo y para hacer todas estas grabaciones. Y muchas tienen que ver con la tecnología, ¿no? Nosotros ahora damos muy fácilmente por sentado las capacidades tecnológicas que tienen nuestros dispositivos hasta la fecha. Por ejemplo, nuestros dispositivos para grabar prácticamente están al alcance de
del pulgar, ¿no? En ese momento estas grabaciones son grabaciones realizadas en discos de laca de corte directo. Esto quiere decir que se llevaba dos máquinas más o menos como el tamaño de la mesa, un poquito más grandes, más pesadas, se las llevaba justo como dice Julio a lomo de bestia en mula y la energía, por ejemplo, en dónde conectarlo, era hacer ese tipo de grabaciones. Hasta la fecha, hacer grabaciones de campo es un arte, todavía, a pesar de que hay mucha tecnología ya desarrollada, pero hace 6 décadas, 7 décadas, era una locura, verdaderamente era una locura. Y pasó el tiempo y esas grabaciones llegaron a esta tecnología, llegaron a una computadora, llegaron primero obviamente a las bóvedas de la Fonoteca Nacional, a ser catalogadas, a ser también intervenidas desde su estado físico e incluso químico, para poder estabilizar soportes que ya pasaron por daños y por el velo del tiempo, ¿no? Muchos de estos soportes venían, yo creo que probablemente el 95% de estos soportes venían con un ácido que se llama ácido palmítico. Cuando uno toca un disco de laca con los dedos así sin guantes, se genera una especie de polvito. A simple vista parece un polvito, pero en realidad es un ácido que entra muy profundo en el surco. Entonces resulta muy, muy complicado poder reproducir Esto que cuenta Luis es cuando uno lo manipula y el ácido palmítico sale muchos años después, no es algo que nosotros veamos. Sí. Ajá. Sí, exacto, tienes razón. O sea, yo toco hoy el disco y en 40 años ese roce que tuvo con mis dedos se va a acidificar y se va a convertir en esta pequeña capa de polvo. Y otra cosa, estos discos originales los manipuló Henrietta cuando hizo la copia. Pero también los usó Raúl Helmer cuando él era investigador y él los escuchaba y los manipuló Hiram Dordelli cuando también estaba haciendo sus investigaciones. Entonces todo el mundo le metió mano. Entonces, bueno, estos discos ya venían con un daño bastante considerable. Entran a la Fonoteca Nacional a conservación, a ser intervenidos y a ser estabilizados. Y posteriormente entran al flujo de restauración, que es lo que estamos presentando ahorita, la restauración de algunas de esas grabaciones. Básicamente, nosotros entendemos la restauración, les voy a contar un poquito sobre eso antes de escuchar también estos audios para contextualizarlos un poco sobre cómo nosotros entendemos la restauración. La restauración es el puente entre la conservación y la difusión. Nosotros creemos que un audio no ha sido preservado en su totalidad hasta que se reinserta en la memoria colectiva. Estos audios, que son parte de nuestra identidad y que son una manifestación de nuestra cultura y también de nuestra civilización, tienen que ser difundidos y tienen que ser reinsertados en la memoria colectiva. Esa es la justificación principal del flujo de restauración. La herramienta principal del flujo de restauración, bueno, tenemos tecnología que puede intervenir el audio de manera digital. Sin embargo, la herramienta principal es la investigación previa, puesto que cuando nosotros hacemos una intervención del audio, lo hacemos con la mira de que éste no sea despojado de su identidad y de sus propiedades, entre ellos sus instancias tecnológicas, sus instancias culturales, políticas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sin más preámbulo, porque a lo mejor es algo que ya todos queremos escuchar, les voy a enseñar el audio, uno de los rescates que se hicieron, original de la digitalización de La Trampa, interpretada por Polonia Ceballo, una niña, en una de las grabaciones que Henrietta hizo. Y ahí va un poquito de la grabación original.
Pakwari chikuri mishuri kenshi pari mam shuri re mane kashi mehi nemi harururu mane kana pichiri kamar tasa kihi kumu marururu Pakwari chikuri mishuri kenshi. Nosotros al intervenir el audio y a la hora de restauración probablemente imaginamos que va a ser un gran cambio. Sin embargo, tratamos de conservar la instancia tecnológica y la instancia tecnológica suena, ¿no? Un disco de laca tiene que sonar a disco de laca. Tratamos de evidentemente quitar el paso del tiempo que influye en la sonoridad del disco para que suene lo más parecido a como sonaba en su origen sin tanto daño, ¿no? Esta es la versión restaurada. Pakwari chikuri mishuri kenshi pari mam shuri re mane kashi mehi nemi harururu mane kana pichiri kamar tasa kihi kumu marururu Pakwari chikuri mishuri kenshi mane kashi mehi nemi harururu mam shuri re tasa kihi kumu marururu Pakwari chikuri mishuri kenshi pari mam shuri re mane kashi mehi nemi harururu tasa kihi kumu marururu Pakwari chikuri mishuri kenshi pari mam shuri re mane kashi mehi nemi mam te vali re Weni kamachi yo tibroho nenya Weni kamachi osa yaru ni Podeto kohota shi makachiru ni Weni kahara makachiru ni Neaman kaha se bulin kamachiruni osayaruni Neaman kaha se bulmachi osayahari nenya ruponi Weta mi jale maestro shini vidro we Esa es una de las grabaciones que... Ahorita escuchando esto se me ocurría hacerte dos preguntas, Julio. La primera es, tú que te ha tocado ir a las comunidades luego, tanto a compartir la música de Lumholtz, que se grabó hace más de 100 años, como la de Henrietta y otras grabaciones, cuando le regresas esa música a las comunidades, que yo sé que te ha tocado ir a escuchar estas grabaciones en las comunidades, ¿cuál es la reacción que tienen los indígenas? Bueno, pues creo que es uno de los momentos más conmovedores, porque yo recuerdo cuando fuimos a devolver las grabaciones que se hicieron con la comunidad chichimeca del estado de Guanajuato, y cuando se dieron también con los eris, en donde se habían grabado las voces de niñas, y que esas niñas, cuando se llevan las grabaciones de vuelta a las comunidades, que ya son madres e incluso abuelas, entonces no hay otra reacción más que el asombro, el sentimiento muy fuerte de recordar cómo esa niña que ahora es mamá o abuela cantaba esas canciones, y que muchas de esas canciones, incluso perdidas o que se daban por perdidas, reviven nuevamente a partir de una grabación. Yo recuerdo también en Guanajuato con la comunidad chichimeca, en donde había una foto de dos viejecitos bailando. Ellos dijeron, esa fotografía, cuando grabaron esa música, fue el último jarabe que se bailó en la comunidad. Después de esa grabación
nunca más se volvió a bailar jarabe, ni se volvió a escuchar el jarabe. Entonces, cuando escuchan esas grabaciones, hay una emoción, sobre todo de los jóvenes, cuando sus mamás, sus papás, sus abuelos les empiezan a platicar. Es que yo estuve ahí, eso soy yo, a mí me grabaron, yo canté, yo bailé, yo estuve. Y de ahí surge otra vez esa necesidad. Hay un elemento muy importante, sobre todo en las nuevas generaciones, una necesidad muy grande, que se llama una necesidad identitaria, una necesidad de pertenencia. Muchas veces los jóvenes no tienen ese sentido de pertenencia porque están desfasados en el tiempo, están desfasados en la historia que ya no compartieron y que se va perdiendo por la modernidad, si ustedes quieren, o por la necesidad de una supervivencia. Todas aquellas cosas antiguas se pierden y el chamaco no encuentra una entrada si pertenece, quiere hacer cosas nuevas, y esa necesidad de pertenencia implica que hay movimientos muy interesantes, sobre todo en los que le llamamos bandas. El que se cree en bandas no necesariamente es una cuestión negativa, es porque el chavo necesita tener un sentido de pertenencia, sentirse parte de un grupo, con una identidad propia, y la tiene que buscar porque si no la tiene heredada, porque si no la tiene en su familia, en su comunidad, la tiene que buscar porque él necesita ser parte de algo, de alguien, y de tener una identidad propia. Entonces, esa necesidad, cuando los discos se llevan a las comunidades de vuelta, reactivan esa emoción de pertenecer a una cultura específica y de la necesidad de volver a revitalizarla, de volver a darle forma y de retomarla para que no pierda una raíz importante que justamente es su verdadera identidad en el sentido histórico, en el sentido generacional. Porque entonces, cuando se pierde la identidad, cuando se pierde esa pertenencia, pues comenzamos a perdernos y buscar algo para pertenecer a lo que sea, ¿no? Pero cuando la reencuentran a través del canto, a través de la danza y se emocionan, empieza a haber un movimiento de jóvenes líderes que quieren volver a retomar su identidad y que muchas veces está adosada de la modernidad, como en el caso de los Eris. Recuerdo que en el año 2000 también hicimos un encuentro que se llamó Del Costumbre al Rock, que fue el primer encuentro de jóvenes indígenas que cantando en su lengua indígena incursionaron con instrumentos modernos. Entonces, estas grabaciones de vuelta en las comunidades reactivan esa identidad, reactivan toda esa pertenencia y afortunadamente en muchos lugares ha contribuido a que continúe esa línea de identidad. Y creo que el valor de una grabación y sobre todo, como dice el ingeniero, cuando estamos respetando el momento, el tiempo, la tecnología, pues estamos realmente mostrando lo que en ese momento se pudo hacer, ¿no? No se compara una grabación en un cilindro de cera o en alambre o en un disco de corte directo a lo que se hace hoy digitalmente, ¿no? Es una enorme brecha. Creo que el valor de la restauración incluye el respeto del contexto histórico, como bien lo decían. Si quieres, ponemos otro y te voy a hacer otra pregunta un poquito más adelante. A ver, Este particularmente fue un soporte difícil de restaurar, puesto que también tiene cualidades musicales que de pronto parecieran ajenas a nosotros, ¿no? La voz, en general las voces son como la de la niña, pero esta es una voz más grave y tiene un instrumento que yo particularmente desconocía, que es un raspador, que suena como si fuera un güiro grande y lento, ¿no? Entonces, lo difícil aquí es que
cuando hablamos de un disco hablamos de velocidad y de afinación, ¿no? Si la velocidad no es correcta, la afinación baja, entonces pareciera que es un güiro y una voz desafinada y no un raspador, ¿no? Precisamente ya después de acercarnos a los datos de Henrietta, de acercarnos a los datos de los etnomusicólogos, de preguntar y todo eso, pues descubrimos que sí estaba en la velocidad correcta y esto es lo que suena. Pues bueno, lo que acabamos de escuchar es un fragmento de la danza del peyote. Las fotos que estamos viendo aquí atrás son las fotos originales que tomó Agustín Maya en el viaje que hizo Henrietta. Él era el único mestizo que los acompañaba. Vivían en Huachochi en esa época, había población mestiza, pero el único que venía de fuera eran ellos dos, ¿no? Y muy probablemente la persona que estamos viendo ahí con el raspador era el intérprete de esta pieza musical. Y un poco también recordando la trayectoria de Henrietta aquí en México, a ti te tocó, pues de alguna manera estar presente cuando ella hizo la donación de estos materiales, ¿no? Me gustaría que comentaras algo sobre. Sí, dio una colección completa de las grabaciones que hizo desde los años 40 hasta los 60. La primera institución que recibió esa colección ya de transfer, por así decirlo, no como copia, sino como un transfer en cassette, era en cassettes, pero toda la colección de grabaciones con las cédulas y la información de cada una de las piezas grabadas. Fue en lo que antes era el Instituto Nacional Indigenista. Y fue muy emotivo porque en una ceremonia, cuando entrega ella todas esas grabaciones que hizo, siempre su idea era socializar esas grabaciones, compartirlas, que no se quedaran guardadas. Ella siempre lo mencionaba. Pero lo que se hizo fue que se hicieron copias en ese entonces eran 19 radiodifusoras indígenas y se hicieron copias de toda la colección y se enviaron a las 19 radiodifusoras indígenas que había en ese entonces. Ahora allá hay 21 o 22, no sé, 21. Y se mandaron en ese entonces a las 19 que había. Y pues una de los lugares a los que fue ella a entregar personalmente la copia de esas colecciones fue a Sonora, porque también una de sus experiencias más importantes o más fuertes fue con los Eris. Entonces fue a la radio de Chojoa en Sonora a entregar personalmente a la radio esa copia de las colecciones, que también las enviaron de la Biblioteca del Congreso en Washington. Entonces, aquí la particularidad es que en esas comunidades las radios operadas por indígenas principalmente, pues el hecho de recibir de vuelta también todos esos testimonios musicales, pues fue para ellos de gran importancia, porque la socialización, que es lo que más le importaba a Henrietta,
Enrieta tenía una particularidad en ese sentido, era muy noble, porque además tenía muchos problemas, sobre todo con la Asociación Internacional de Etnomusicología, no la querían. No la querían en la Sociedad Etnomusicológica Internacional. ¿Por qué no la querían? Porque ella siempre hacía la crítica. Los etnomusicólogos escriben para los etnomusicólogos. Siempre están los mismos en los congresos. Se escriben sus últimos libros, sus últimas publicaciones, sus últimas revistas. Dice, se lo dedican. Dice, bueno, ¿por qué los etnomusicólogos tienen que escribir a los etnomusicólogos? Y los que requieren conocer esta música es la gente. Y me decía a mí, Julio, cuando escribas, escribe para la gente. No escribas para los etnomusicólogos, porque ellos se saben escribir para sí mismos. Entonces escribe para la gente, para que la gente común entienda, conozca, valore y respete la música de los pueblos indígenas. Y para ella era muy importante decir eso, pero que se hiciera. Entonces la socialización de la música, como bien lo decía también el ingeniero, es cuando realmente cobra sentido ese trabajo. Cuando está en la sociedad, cuando la gente lo comparte, lo escucha, lo vive, lo disfruta y lo valora, ahí está justamente el verdadero sentido de ese esfuerzo. Antes no. Es como decir, es como lo que conocemos con los libros. Un libro está muerto hasta que no se lee. Un libro que no es leído es un libro muerto, no importa lo que tenga dentro. No sirve de nada, está muerto porque no es leído. En la música siempre lo decía, escribe para la gente. Y como ella tenía esa línea de escribir para la gente y no para los etnomusicólogos, decía, no, escribe para la gente. Los que necesitan conocer esta música es la gente. Son las personas comunes que ni son etnomusicólogos, que ni son músicos, que ni son conocedores ni expertos, pero es allí donde debemos dirigir esos esfuerzos. A los etnomusicólogos déjalos que se escriban ellos solitos. Ok, si quieres escuchamos una más, Luis. Sí. Bueno, yo coincido mucho. Estas grabaciones, a pesar de que parecen muy ajenas a nuestra realidad y a nuestro mundo, a nuestra educación musical, a lo que recibimos, en realidad son más cercanas de lo que parece, ¿no? Y son parte de nuestra memoria. Justo como decía Julio, pues la memoria es parte de nuestra identidad, y la memoria es un fenómeno, yo creo que es un fenómeno multidireccional que te lleva a varias circunstancias, no solamente al estímulo y al recuerdo, ¿no? Sino justamente al sentido de pertenencia y a entender un rol. Yo creo que mientras más nos acerquemos a este tipo de documentos, más cercanos vamos a estar a un rol en nuestra sociedad, y sobre todo las comunidades que escuchen estos documentos y a quienes se les regrese, pues sin duda alguna van a tener un beneficio bastante grande. Vamos a escuchar, a ver, perdón, es que yo soy medio lento para esto. Sí. Déjenme comentarles que Luis es muy hábil, es un gran ingeniero de audio, pero sí padecemos él y yo de que todo lo que tiene que ver con papeles, con hojas, es muy complicado para nosotros. Podemos manejar una mezcladora de audio con 100 con 100 botones, pero manejar una hoja es muy difícil. Sí. Baile de los matachines, grabación Enrieta Yorchenko, intérpretes, violín y sonaja, M. Figueroa y M. Pellejeros. No sé si sea Manuel. Sí, hay registros, todos estos datos fueron rescatados de las anotaciones originales de Enrieta. El trabajo, la fuente que consultamos, es el trabajo que precisamente ya mencioné a Iram Dordeli, que él trabajó en el CENIDIM, y él se dio a la tarea de hacer la clasificación y la catalogación de todos estos materiales, y esa es nuestra fuente. Entonces, en ese momento, pues hay que ponernos un poco en el contexto de que cuando tú estás en el campo, pues a veces tienes que controlar máquina, tienes que controlar la relación que tienes con los músicos, y aparte preguntarles sus nombres. Cuando tú hablas inglés y el músico habla rarámuri, ¿no? Entonces es difícil a veces tener todos los datos, entonces pensemos que se llama Manuel.
Lugar, Baquiriachic, Chihuahua. Me pedía Julio que les comentara, hablando sobre el proceso de restauración, sobre lo que podemos nosotros considerar como ruido y como parte de la información, ¿no? Digo, el ruido, sin lugar a dudas, es algo que es un sonido que no queremos y que interfiere con lo que queremos escuchar, básicamente, ¿no? Y que tiende a ser caótico. Esto es físicamente, desde el punto de vista de ingeniería y también desde el punto de vista social, el ruido es caótico, ¿no? Es caos. Es una señal aleatoria y sin orden. Desde ese punto de vista podemos entender el ruido de arrastre de la aguja como algo, como ruido, ¿no? Sin embargo, aquí hay otra cosa que parece el ruido de arrastre de la aguja. Precisamente por eso la investigación es la herramienta principal de la restauración, para saber qué es lo que vamos a discriminar y vamos a considerar como ruido y qué es lo que vamos a considerar como contenido. Eso que parece ruido, que suena de manera rítmica, es parte de la danza. Nosotros, antes de tomar una decisión, consultamos con un etnomusicólogo y revisamos con un microscopio digital, revisamos el surco. Nos hemos topado con ruidos que nosotros conocemos como thumps o clicks, que es un término gringo, que es básicamente esto. Y también tiende a ser rítmico. De hecho, una vez, no sé, justo en esta colección de Henrietta Yurchenko, nos encontramos con algo que parecía ser un tambor, pero también parecía ser una anomalía en el disco que habíamos visto en el microscopio, y en efecto sí tenía una especie como de brinco o de corte que sonaba. No era rítmico, no formaba parte, parecía del contenido musical. Sin embargo, lo consultamos con Ceci, una etnomusicóloga, compañera nuestra, y antes de tomar la decisión, justo ella se dio a la tarea de investigar y de recabar datos, y en efecto era parte de la danza. Entonces, si lo hubiéramos quitado, considerándolo como ruido, hubiéramos alterado el contenido de la obra, ¿no? Entonces, eso es parte del procedimiento de restauración que ahorita Julio, mientras escuchábamos este otro audio, me pidió que les explicara.
Así es. Pues bueno, esto es parte del trabajo. Me gustaría que pues ya fueras haciendo una conclusión, Luis, haciendo una conclusión, Julio, sobre la importancia que tienen estos materiales, tanto pues para la cultura como para la memoria, etcétera, etcétera. Bueno, pues en lo que había comentado anteriormente, ¿no? El valor social, el valor cultural, el valor generacional es fundamental porque la pérdida de la identidad nos lleva a buscar otras que probablemente no nos pertenezcan. Y eso es grave. Eso es grave cuando pierdes tu identidad. Fíjense, yo les voy a hacer un comentario que para mí es muy valioso y que tiene que ver con la identidad, en ese sentido de devolver las grabaciones a las comunidades. En algún momento estábamos en el instituto, en ese entonces, Instituto Nacional Indigenista, y llegaron unas personas de una comunidad del estado de Guerrero y dijeron, es que venimos por unas grabaciones que ustedes hicieron en los años 70 en nuestra comunidad, porque esa música ya se perdió, ya nadie la toca en nuestra comunidad, pero sabemos que ustedes tienen esas grabaciones que fueron a hacer allá, queremos que nos den unas copias porque queremos volver a hacer esa música y esa danza. Entonces, de esas personas que se dieron cuenta que se habían hecho esas grabaciones, fueron la clave para que les dijeran, vayan al INI en ese entonces, porque ellos grabaron nuestra música, grabaron nuestros sones. Y entonces ese momento de que fueron a pedir su memoria, fíjense lo importante, ¿no? Fueron a pedir su memoria musical y dancística a una institución para volver a reactivarla en su comunidad, pues en el estricto sentido identitario y de pertenencia es fundamental ese clave. Por eso, esa importancia de la memoria a veces no la vemos en la importancia humana, tal vez técnica, pero no humana. Y es cuando yo, en algún momento, cuando mi tocayo y yo nos íbamos a dar talleres a las comunidades indígenas, a las radios, yo llevaba el tema del que se llamaba conciencia y ética. Y yo le decía a los compañeros de las radios, miren, no sientan que están trabajando con el objeto, con el cassette, con el disco, con la cinta. No se preocupen por la parte técnica nada más. Y que pueden cometer errores y que puedan decir, ay, pues ya, ¿no? Pues ya pasó. Digo, no. Ustedes deben tener conciencia de que lo que tienen en las manos no es un cassette. Es la memoria histórica de muchas personas y el esfuerzo de muchas personas. De la gente de la radio que se fue a la montaña con una grabadora a guardar ese testimonio de las personas que ya murieron. Y que ustedes deben tener conciencia de que lo que tienen no es un objeto. Es una parte fundamental de su cultura que les ha confiado su comunidad. Y que ustedes tienen esa responsabilidad. Si le pasa algo a ese formato, a ese soporte, están perdiendo la historia misma de su comunidad. Están perdiendo la vida misma y el esfuerzo y la sabiduría de muchas personas que venían detrás de ustedes. Y deben tener conciencia de que no solamente lo vean como un objeto y como un trabajo técnico, sino que lo vean como es la memoria fundamental de su comunidad. Y eso implica que tengamos conciencia de lo que estamos haciendo y que a su vez implica tener una ética, porque no es una chambita, no, espérate, en tus manos está la memoria de tu pueblo. Si le pasa algo, imagínate la responsabilidad que tú tienes si la pierdes o si la distorsionas. Entonces, creo que es fundamental entenderlo, porque además de esto, nosotros lo podemos escuchar, pero la importancia del investigador o del que está trabajando con ese acervo, la importancia del contexto es imprescindible, porque eso es justamente lo que le va a dar el verdadero sentido. Y yo también siempre pongo ese ejemplo. Y ahí les va y me van a dar la razón seguramente. Aquí en México y en cualquier otro lugar del mundo,
Un mexicano cuando entra el mariachi comienza a tocar el son de la negra, todo el mundo grita y chifla y viva México y empieza a aventarse sus gritos, ¿sí o no? No, el son de la negra. Pero muchas veces no sabemos qué onda con el son de la negra. Ya ahorita ya es muy popular, pero si sabemos que es un son dedicado al ferrocarril a finales del siglo XIX, que las locomotoras eran negras, que la canción se le dedica a una locomotora, pero también a una mujer, porque como las locomotoras eran negras y llevaban dos banderitas, hay dos versiones. Negrita de mis pesares, hojas de papel volando. Cuando iban las locomotoras andando se movían las banderitas y parecían ojos de papel. Pero también hay otra versión que dice hojas de papel volando. Como eran de vapor, las locomotoras entraban a los pueblos, levantaban las hojas, levantaban la basura de las orillas, y también está el hojas de papel volando. Y le dice, negrita de mis pesares, hojas de papel volando. A todos diles que sí, pero no les digas cuándo. Se queda la frase. Y luego le dice al tren, al mismo tren le dice, ¿cuándo me traes a mi negra? Y aparece el segundo personaje, la mujer. ¿Cuándo me traes a mi negra? Que la quiero ver aquí con su rebozo de seda que le traje de Tepic, de una de las estaciones más importantes de la región pacífica del país, Tepic. Y el son comienza imitando el arranque de la locomotora. Ta, 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 y empieza a agarrar vuelo la locomotora y se desarrolla el son. Con estos pequeños datos que les acabo de dar, van a entender el son de la negra y lo van a valorar, porque ya les di el contexto del son de la negra. Y cuando vuelvan a escuchar el son de la negra, ya no lo van a volver a escuchar igual. Por supuesto que no, ¿cierto o no? Entonces la importancia de la restauración de la memoria, aunada con el contexto histórico y temporal que hace el investigador, de la investigación no solamente en la restauración sonora, sino la restauración del concepto crítico que se está haciendo sobre si lo quito o lo pongo, es fundamental, porque le puedes poner en la torre a la memoria. Si no tienes un trabajo multidisciplinario que te ayude a discriminar lo que vas a hacer, porque es un momento fundamental y crítico. Entonces creo que allí justamente podemos justificar el hecho, como dice mi tocayo, de ese esfuerzo, ¿no? Yo hablo en inglés, tú hablas en rarámuri, tengo que grabar, pero también tienen que sacar foto y tengo que entrevistar, pero no entiendo tu lenguaje, y esa triangulación de información muchas veces llevaba a que la información no fuera totalmente fidedigna, pero que sí estaba preocupada porque fuera fiel la información, y todo eso implica investigación. Y es un trabajo muy importante y muy necesario. Dicho eso, yo quiero hacer una pequeña acotación. Guardamos las copias originales. Porque además no solamente estamos sujetos a equivocarnos, sino que también más adelante va a haber otras tecnologías que nos permitan intervenir y atacar los daños de un soporte de manera totalmente diferente, ¿no? Entonces por eso hacemos una digitalización de la más alta calidad posible y la guardamos así como está, inalterada, y hacemos una copia restaurada. Ahora, igual para concluir, a mí, desde mi punto de vista muy personal, me siento emocionado de escuchar de viva voz de alguien que conoció en Rieta un proyecto que llevamos trabajando yo creo que como 3 años. Yo no conocí a Henrietta, pero me parece muy emocionante escuchar cómo era ya ella en persona, que si era coqueta, que si era valiente, que si... Y bueno, eso también, así como suena un disco, así como suena el ruido, eso también suena, ¿no? Entonces, y suena en nuestra memoria. Yo quisiera agradecer también que están ustedes aquí, así como dice Julio, un libro es un objeto inanimado, ¿no? Una fonoteca tiene bóvedas aclimatadas con condiciones de humedad especiales, tiene discos duros, cintas LTO, que es una tecnología costosa, especializada en preservación, servidores, muchas máquinas, muchos sistemas
que se convierten, si no se acerca el público, si el sonido no se reinserta en la memoria colectiva, esas bóvedas, todo ese sistema se convierte meramente en un cementerio de sonidos inanimado, ¿no? Está en nosotros mantener esos sonidos, esos testimonios con vida. Y muchas gracias por venir. Gracias. Pues ya para cerrar este evento, pues es muy importante escuchar las voces del pasado, ¿no? Y escuchar a quienes convivieron con las personas que hicieron este trabajo. Nos da, como el ejemplo que mencionaba ahorita, nos da otra visión, nos da otra forma de entender, nos da herramientas para entender de otra manera todos estos materiales, ¿no? Nos contextualiza, nos pone en medio de los árboles, nos pone en medio de la Sierra Tarahumara, nos pone en medio de una danza, nos pone en medio de un ritual del peyote que sirve para curar. Tal vez ahorita salgamos todos nosotros sanados, porque ya escuchamos la danza del peyote, y así es, o sea, en los pueblos indígenas usan el sonido para curarse. Entonces hay que curarnos nosotros, hay que asistir a este tipo de eventos, hay que asistir a la audioteca. Todos estos audios ya están disponibles aquí en la audioteca, los restaurados y los originales, como decía Luis. Muy pronto estarán también en los canales de difusión, como la Musiteca, que de la Fonoteca ustedes pueden acudir a través de la página de la Fonoteca esta herramienta tan importante. Y pues no queda más que agradecerles a nombre de la Fonoteca Nacional a todos ustedes que asisten, a los que asisten a través de la página de Facebook. Darle un agradecimiento y un aplauso a todo el staff de la Fonoteca, que sin ellos pues esto no sería posible. Julio Herrera, a nombre de la Fonoteca Nacional te hago entrega de un pequeño reconocimiento, de un regalo. Luis García, muchas gracias por todo tu empeño y por todo tu trabajo para poner a disposición del público y darle nueva vida a estos sonidos. Y de nuevo, muchas gracias y buenas noches. Gracias. No, hombre, un gusto también. La Fonoteca Nacional agradece su asistencia. Esta actividad y los materiales presentados en este evento podrán ser consultados por Gobierno de México.